Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, suelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga aquí a mi vida, en este lugar, lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, quiero hacer tu voluntad. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga aquí a mi vida, llena este lugar, lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame, tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, lléname con tu Quebrántame, satúrame, dirígeme. tócame, quebrántame, hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, Tu presencia, donde quiero estar, y en este humilde vida, tomas tu lugar. Tócame, dirígeme, quiero hacer tu voluntad. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas, y qué bueno que podamos en este día reunirnos para compartir la palabra del Señor y aprender.
de lo que Dios quiere mostrarnos. El anhelo de Dios es que le conozcamos, que le entendamos y que podamos poner en práctica lo que Él nos manda a través de su palabra. Quiero invitarles para que miremos, vamos a estar mirando en este día algunas lecciones de vida. Cuando hablamos de lecciones de vida, estamos hablando de todos los días. Y por eso es tan importante, ¿no? Son lecciones que el Señor Jesucristo nos dejó para que cada día podamos saber qué hacer, entender la palabra y ponerla en práctica. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos entonces a mirar en Mateo el capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cosa a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos temas que son principios de vida que el Señor Jesucristo nos dejó, esos temas, muchos de ellos los encontramos especialmente en el Sermón del Monte. Usted va a encontrar allí en Mateo en capítulo 5, 6 y 7 lo que fue el Sermón del Monte, que pudiéramos decir que es como el corazón de todo el mensaje de Jesucristo. Desde luego en estos Sermón del Monte hay mucha doctrina, pero la mayoría de temas que Jesús trató en este mensaje que dio a la gente que estaba con él allí en ese lugar, tiene que ver con la vida práctica, las cosas que nos suceden cada día, cuál debe ser nuestra actitud. Y como él lo dice también en Lucas 6:31, dijo Jesús, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, son lecciones para el diario vivir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y Jesús aquí estaba hablando de la importancia de las relaciones personales, la relación con todos los seres que nos rodean. Y él habla mucho del amor que debemos tener a las personas, el servicio, la misericordia, el trato hacia los demás, el respeto, la sujeción, la obediencia, la importancia de compartir, la humildad, perdonar y pedir perdón. Bendecir y ser de bendición a otras personas. Todos esos temas los podemos encontrar allí en este Sermón del Monte. Estas deben ser las características del ciudadano del reino. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, el tema que vamos a mirar en esta hora es lo que Jesús dijo, no juzguéis. Vamos a mirar qué significa, ¿no? Porque cualquiera pudiera malinterpretar este término de no juzgar y en todo momento decir, usted no tiene por qué juzgar. No, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo no debemos juzgar? Jesús no está diciendo que no podemos juzgar el carácter o el comportamiento de una persona. A eso no se está refiriendo. Porque imagínense que nosotros, una persona que está obrando mal, que hace algo indebido, entonces no podemos decir absolutamente nada porque él podría decir, bueno, no me juzgue, Jesús dijo que no me debe juzgar. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. No está refiriéndose tampoco
a una prohibición a la enseñanza de otros, ¿no? Entonces, que yo no puedo enseñarle a una persona las cosas de la vida diaria, y porque sería como estarlo juzgando, ¿no? Y a veces usamos muchas veces esa expresión, no, no me juzgues, porque la persona piensa que no se le puede decir absolutamente nada. No es tampoco, estaba diciendo Jesús, no juzgar no es tampoco eliminar la disciplina correctiva, ¿no? Entonces, que no podemos disciplinar a una persona, a un hijo, no podemos disciplinar a un empleado, no podemos disciplinar a una persona que ha cometido un delito, o que las autoridades no deben castigar al malhechor. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Entonces, vamos a mirar qué es lo que Jesús dice en este pasaje acerca de no juzgar a ninguna persona. Lo que Jesús estaba diciendo era, no debemos actuar con malicia, con engaño, con malas intenciones, hablar mal de otras personas por odio o envidia o hipocresía o celos o por venganza, o menospreciando a una persona con el propósito de dañar. A eso se refería Jesús. No juzgues a una persona solamente por el deseo de causarle daño, apresurándonos a lanzar un juicio sin un conocimiento previo de lo que realmente o quién es esa persona. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos acerca de lo que Jesús quería decir en este pasaje acerca de no juzgar. Vamos a mirar un ejemplo, les invito para que, si usted tiene su Biblia, abra allí en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Hay un ejemplo muy interesante de lo que realmente a lo que se refería Jesús cuando dijo no debemos juzgar. En este pasaje Jesús está hablando sobre el fariseo y el publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos del momento, la máxima autoridad, pudiéramos decir, en aquel entonces del pueblo judío. Y ellos creían que tenían toda la autoridad, todo el derecho de juzgar a toda persona sin importar quién era esa persona. Los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos que eran odiados por los judíos porque trabajaban para el Imperio Romano, entonces los consideraban traidores, y además porque ellos se enriquecían cobrando impuestos más de lo que era de lo justo, porque ellos de ahí tenían que sacar su salario, y eran verdaderamente hombres ricos, se enriquecían con el impuesto que cobraban para el Imperio Romano, pero también para ellos. Vamos a mirar lo que dice el versículo 9, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Miren lo que dijo Jesús. Os digo que hablando del publicano, dice: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo.
Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, notemos varias cosas interesantes de las características de este hombre fariseo, que era lo que Jesús decía, ¿no? Dice, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Ellos consideraban, nosotros somos la autoridad religiosa, nosotros tenemos todo el derecho de juzgar y a nosotros nadie nos puede juzgar, era lo que ellos pensaban. Y ellos consideraban que realmente eran los únicos que iban a entrar a la presencia de Dios. Se consideraban tan justos que ellos no aceptaban que habían cometido o que podían llegar a cometer ningún error. Y por eso menospreciaban a los publicanos, menospreciaban a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora, mire lo que dice este hombre. Dice que el fariseo y el publicano fueron al templo a orar. Ahora, cuando uno va al templo a orar, ¿cuál debe ser la actitud? Miren lo que dice la palabra. Dice Jesús que el fariseo, puesto en pie, ni siquiera lo hacía ni sentado, ni de rodillas, mucho menos. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, oraba para sí mismo, o sea, no estaba dirigiéndose ni siquiera a Dios. Era tal el orgullo, la arrogancia que había en estas personas, que ellos consideraban de que Dios estaba debiéndoles, ellos no tenían ni nada por qué pedir perdón. Al contrario, Dios estaba en deuda con ellos de lo bueno que se consideraba. Oraba consigo mismo y decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, y empieza a juzgar a este hombre que era publicano. Ahí está el juicio que este hombre estaba lanzando contra aquel publicano que estaba allí. Dice que estaba postrado de rodillas, ¿no? Dice, aún ni se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que estaba allí quebrantado delante de Dios, diciéndole, Señor, ten misericordia, yo soy pecador. Por eso Jesús dijo, fue a su casa justificado, perdonado por su actitud delante de Dios, mientras que el otro, lleno de orgullo, dijo Jesús, fue a su casa con toda su arrogancia, pero sin el perdón, sin la justificación. Porque dijo Jesús, el que se llena de orgullo será humillado y el que se humilla será levantado delante de Dios, exaltado delante de Dios. Ahora, vamos a mirar por un momento, hermanos, en esta noche, ¿por qué no debemos juzgar? ¿Por qué no debemos juzgar? Ahora, recuerden que estamos hablando de lanzar un juicio con mala intención sobre una persona sin ningún conocimiento. ¿Por qué no debemos juzgar? En primer lugar, porque el único que puede juzgar es Dios. Dios es un Dios justo, Dios es recto, Dios es verdadero, en Él no hay engaño, ¿no? Él conoce las intenciones que hay en el corazón de cada persona. Por eso el Señor dice en su palabra, dijo Jesús, no juzguemos a las personas sin tener un conocimiento de lo que hay en el corazón de esa persona. El Salmo capítulo 7, versículo 9, dice el salmista, fenezca, esta palabra significa muera o desaparezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es el único que conoce lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Por eso cuando tú veas una persona
haciendo algo, no podemos juzgarla porque tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona, por qué lo hace. ¿Cuál es realmente la actitud en el corazón de esa persona? Y también dijo Dios en Jeremías 17, versículo 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dijo Dios, ¿quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Saben, hermanos, que Dios mira lo bueno y lo malo que hay en el corazón de una persona. Y Dios toma la vida de una persona y cuando mira lo bueno y lo malo, y si Él lo pone en una balanza, pues va a encontrar que hay cosas también positivas, que hay cosas malas, que hay cosas también positivas. No sucede con nosotros. Nosotros vemos algo malo en una persona y ya la juzgamos, la condenamos. Bueno, ¿qué no decimos de esa persona? Pero si nosotros actuáramos como actúa Dios, poniendo en una balanza lo bueno y lo malo, sabe que de pronto veríamos en las personas muchas cosas buenas en comparación con lo malo. A veces puede ser que yo juzgo a una persona por algo, ¿no? Comete una falta esa persona, yo la juzgo, pero resulta de que yo tengo muchos más errores que esa persona. Por eso es que el Señor dice, no podemos juzgar a una persona. Dios es un Dios que actúa con justicia. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago en este pasaje? Lo que él está diciendo es que el hombre en su enojo, en su ira, no hace lo que es justo ante Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por odio, por resentimiento, con ira, actuamos de una manera tan injusta y no dejamos que sea Dios el que obre, ¿no? En ese caso? Y lo podemos ver a diario en muchas personas, ¿no? Que su actitud no permite que la justicia de Dios pueda obrar en la vida de esa persona. Por eso la Biblia dice, lo mejor es que no juzguemos, dejemos todo en las manos de Dios. El hombre no conoce las intenciones que hay en el corazón del ser humano. Por eso es que la Biblia dice, no podemos juzgar. Escuchaba el testimonio de una persona, estaba dando una conferencia. De pronto llegó y le dijo a las personas que estaban allí en esa asamblea, le dijo, ¿cómo le parece a ustedes? ¿Cómo juzgarían ustedes a este hombre? Un hombre desde un sexto piso en una torre, dice, desde un sexto piso empujó a su esposa y la lanzó al vacío. Inmediatamente todos empezaron a decir, pues ese hombre merece la cadena perpetua. Otros decían, no, ese hombre merece la muerte. Y empezaron a juzgar a esta persona. Y luego él les dijo, bueno, pero es que yo no he terminado la historia de lo que les estoy diciendo. Solamente yo dije que él la lanzó al vacío, pero ustedes no saben por qué. Y entonces él dijo, mire, el edificio estaba envuelto en llamas. Él estaba allí con su esposa. Cuando él se dio cuenta que en la parte de abajo, en el primer piso, estaban todos los bomberos con mallas y con colchonetas. Y entonces dice, la única manera de salvarnos era lanzarnos. Pero ella tenía tanto temor
Y entonces dice que este hombre la empujó porque sabía que era la única manera en que podía ser salva, y luego se lanzó él también. Entonces fíjese cómo a veces nosotros juzgamos sin tener el conocimiento exacto de lo que puede pasar en la vida de una persona. No conocemos las intenciones que hay en el corazón. Cuando yo veo en la Biblia de aquellos hombres, como el caso de Noé, como el caso de Job, que Dios decía: ¿no has visto a mi siervo, que no hay otro como él, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y nosotros, inclusive los amigos de Job, decían: Job, arrepiéntete. Pero fíjese que, digamos, nosotros somos muy ligeros en lanzar juicios hacia las personas sin conocer suficientemente la situación de una persona para lanzar un juicio. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 3 en adelante, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo y he aquí la viga que está en tu ojo? Hipócrita, les decía Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, hermanos, en conclusión, el tema de esta hora es no juzgar. La Biblia dice que nosotros debemos tener tal madurez para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la Biblia dice que debemos tener mucho cuidado cuando vamos a referirnos a otra persona, porque de pronto no tenemos todo el conocimiento para juzgar. Si siempre tuviéramos ese cuidado y pidiéramos la dirección del Señor, la guía del Espíritu Santo, hermanos, cuántos errores nosotros nos evitaríamos en lanzar juicios contra una persona. En Números, el capítulo 32, versículo 23, ya en el Antiguo Testamento, mire lo que Dios dijo: mas así no lo hacéis, dijo Dios, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La Biblia dice muy claramente: no nos engañemos, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso era que Jesús decía: no juzguemos para que no seamos juzgados. Porque con la vara que nosotros midamos a otra persona, así mismo vamos a ser medidos. El Señor está diciendo: si tú juzgas mal a una persona sin tener conocimiento, sin conocer las intenciones que hay en el corazón de esa persona, debemos tener mucho cuidado. Dice: porque el día de mañana tú también, tú y yo, vamos a ser juzgados de la misma manera. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo cuál debe ser nuestra actitud correcta. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si vemos que una persona ha cometido un error, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Esa debe ser la actitud correcta que nosotros debemos tener. Pero mire, hermanos, que es algo que
que debemos aprender. Y es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, esa madurez, llegar a esa madurez de tener cuidado con lo que hablamos. Santiago decía, tengamos cuidado porque la lengua es un miembro tan pequeño, pero puede causar tanto daño. Y estas lecciones que Jesús nos da acerca de la vida diaria, lecciones de vida, para que nosotros las vivamos, las pongamos en práctica, para que pidamos al Señor que nos dé sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el comportamiento. Y todas estas enseñanzas Jesús nos las dejó para que en nuestro diario vivir nosotros aprendamos a cómo actuar, cómo comportarnos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos amonestas, nos enseñas, nos muestras a través de tu palabra que debemos cada día aprender de ti, que debemos pedir la dirección del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios para aprender cómo comportarnos con nuestro prójimo. Dijo Jesús, lo que no quieras que te hagan a ti, no te lo hagas, no lo hagas a las otras personas. Y esto es muy importante, porque tiene que ver con el diario vivir. Enséñanos, Señor, a andar en tus caminos. Enséñanos, Señor, a tener ese carácter como un verdadero hijo de Dios, como un hijo tuyo. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Cambia, Señor, nuestras actitudes. ¿Cuántas veces, Señor, causamos daño a las personas porque lanzamos juicios y a veces lo hacemos con doble intención, con el anhelo de dañar, por odio, por resentimiento o por envidia? Estamos lanzando juicios sobre personas que realmente no son reales, que no convienen. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría que el Espíritu Santo quiere darnos cada día. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, te damos la honra y la gloria en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, amados hermanos, en este día. Que tengan un feliz día, que el Señor les guarde, les ayude en su diario vivir. Bendiciones.